y que, bueno, Bueno, no eso puedo decir más enriquece. porque... Claro, la gente tiene que leer, pero diríamos... Pero digamos que para resumirlo, la ficción es totalmente válida en la novela histórica mientras no la violente. Definitivamente. Cuando menciona Mauricio al Gao, a García Márquez, tendemos a irnos hacia el realismo mágico. No estoy diciendo que las novelas históricas sean parte del realismo mágico, pero los personajes sí lo son. Sin duda. Yo Es creo decir, que la mayor novela Sucre, histórica que se ha escrito... Bolívar, San Martín son parte de ese realismo mágico. Es que yo creo que la mayor novela histórica, la mejor novela histórica, la más importante novela histórica escrita en América Latina se llama Cien años de soledad. Es un siglo de historia de Colombia. Y es una quién sabe si de novela medio histórica. Es una novela histórica. Porque la gente la tiene como una novela, pero no Es una novela histórica. sobre las guerras civiles, sobre la historia de la provincia colombiana, pero Y sobre también lo que pasa la en los historia pueblos también. de cualquier sí, pueblo de cualquier nuestra América pueblo. Latina. Porque uno encuentra a Macondo a cada paso. Claro, claro. Y a la vez, si nos vamos al otro lado, ¿qué necesidad hay de vestir de magia a San Martín y Bolívar como novelista si ellos la tenían? Estaban llenos de magia, eran unos personajes absolutamente mágicos. Entonces ahí es muy fácil, esa parte no es decir, Sí. hay que saber encontrar esa magia, sobre todo en San Martín, que aparentemente es tan duro, Reservado. no, qué hermoso personaje, qué alma tan llena Probablemente de para cosas muchos que bellísimas. mitificaron a San Martín y que inclusive hicieron caso omiso de la existencia de Rosa Campuzano, ¿no? claro. Porque ahí la historia esa que quiere ver solamente al héroe intocado, que no tiene defectos, que no tiene ningún desliz. Pero ahí le voy a decir una cosa, fíjense. Siempre hemos asumido que Argentina y Buenos Aires es una cultura más europea, más moderna, si se quiere. Bueno, después de lo de Perón y Evita, por favor, y de lo que pasa ahora tampoco. Resulta que en Argentina, mientras aquí, desde el siglo XIX, comenzamos a desmitificar a nuestros ídolos y a meternos en las sábanas de Bolívar y de Santander y de Páez y de Flores y de Sucre y de todos. Desde el siglo XIX ya había trabajo en eso. En el caso de Argentina, San Martín había sido un santo, un mártir intocable hasta hace relativamente pocas décadas, cuando García Hamilton, por ejemplo, ya empieza a descubrir que hay unos problemas en el matrimonio de San Martín, a descubrir a Rosa Campuzano, a descubrir unas cosas de las que nadie en Argentina quería oír hablar hasta hace relativamente poco. Ese país teóricamente mucho más avanzado, mucho más europeo, pero bueno, ya sabemos. Ahora, ¿qué acogida tienen este tipo de obras? Nos están dando un enamoramiento de los personajes por parte de los jóvenes, porque pensemos en otras generaciones que vienen, ¿no es cierto? Y que a su vez no tienen el conocimiento o no han querido acercarse a la historia nuestra. ¿Qué rol cumple la novela histórica frente a los procesos educativos, a los procesos de reivindicación histórica, a los procesos de nacionalismos, de considerar América Latina nuestro territorio común? En fin, ¿qué rol juega esa novela histórica? Estando haciendo una sesión de firmas en la Feria del Libro de Bogotá hace algunas semanas, de firma de esta novela, se me acercó un estudiante de bachillerato, de último año de bachillerato, y me dijo, ¿por qué tengo que comprar su novela? Y si usted me convence, la compro con los ahorros que tengo, que es el único libro que voy a comprar es ese, y usted me la firma. Y le dije, me dijo, yo siempre me he sentido atraído por la historia, pero cada vez que me toca la clase de historia en el colegio, me aburro inmensamente. Claro, la gente odia la historia. Y le dije, esto lo va a reivindicar con la historia. Esto es todo lo contrario del libro de texto del colegio. Esto es todo lo contrario. Me dijo, ¿por qué? ¿Porque es ficción? Le dije, no. Porque de pronto, de pronto lo que es ficción es el libro de historia del colegio. Convenció a la joven. Sí. Pero después de, probablemente no con ella, pero gente que ha leído el libro, ¿qué le dice a usted? Me escribe mucho, yo tengo mi columna semanal del Tiempo. Claro, pero tiene su blog, tiene su... Recibo sobre todo mails, y también al final de la novela, en la nota explicativa, dejé un mail para comentarios y he recibido centenares. La verdad, la novela en Colombia, ahora apenas se está arrancando en Ecuador, pero en Colombia se lleva 16 semanas en lista de libros más vendidos entre los primeros lugares. Le ha ido realmente muy bien y ha habido mucho joven que me ha escrito, que me ha llamado la atención, y ese tema es recurrente. Esto no se parece al libro de historia, esto no se parece. Yo pensé que iba a ser muy aburrido, la empecé a leer y me atrajo por esto. Y ahora aman los personajes, les fascinan y de pronto propician nuevas investigaciones. Si alguna misión tenemos, yo no creo mucho en esto de las misiones del Nobel, no, pero si alguna misión tenemos es rescatar la historia para los lectores más jóvenes.
Ya, si lográramos eso con algunos al menos, se ha ya cumplido sería maravilloso. un objetivo Sí, extraordinario. sí. Yo sé que a veces a los escritores no les gusta que les pregunten y qué viene después, porque usted está estrenando el libro, sacándolo por aquí, haciendo lo que recorra, probablemente vendrán premios, qué sé yo. Pero ¿qué viene después? ¿Qué es lo que está planificando Mauricio Vargas? No, no me cuesta trabajo porque yo he venido trabajando con la idea de culminar una trilogía o eventualmente 4 libros, eventualmente una tetralogía, pero en todo caso una trilogía. Y lo que viene inevitablemente es Bolívar. O sea, ya me metí con su heredero, que era Sucre. Así es. Ya me metí con su émulo y con el único que le hacía sombra, digamos, en Sudamérica, que era San Martín. Ahora toca Bolívar. Hay que decir, y le he estado como dando vueltas, ¿no? Es decir, porque meterme con Sucre fue como darle vuelticas Por a Bolívar. supuesto. Meterme con Guayaquil fue darle vuelticas a Bolívar. Ya me va a tocar ponerme frente a frente. Y tengo algunas ideas que vamos a ver cómo evolucionan. Pero viene Bolívar, viene Para Bolívar. escribir, ahí le dejo la gloria, que además la pone de usted, Sí. mucho a la usanza bogotana y Sí. a la usanza quiteña, el usted, Sí. que ya le voy a preguntar por qué. Pero para escribir este libro, usted se sentó en el hemiciclo, visitó Guayaquil, respiró ese aire que habían respirado Bolívar y San Martín, sintió lo que es estar en ese malecón majestuoso que tenemos ahora, que en esa época no lo era, pero bueno, allí están, ahí estuvieron. Estaba recién empedrado. El primer esfuerzo de hacer un malecón lo acababa de hacer. Lo había iniciado el último gobierno colonial y lo estaba haciendo la Junta. Y había ya una parte, por lo menos, con un enrocado. Claro, El claro. primer malecón. Estuve efectivamente en Guayaquil, no una, 2 veces. Estuve en el Archivo General del Guayas, donde encontré, que es un pequeño archivo muy bien Con organizado, Melvin Hoyos. y encontré una serie de cosas interesantísimas. Pero no solo estuve ahí, estuve en Mendoza, hice buena parte del recorrido del cruce de los Andes que hizo San Martín, y lo hice para... A mí me gusta visitar los sitios Hizo el en las paso de mismas los Andes, fechas ¿ya? del año, en la misma temporada del año en que Claro, ocurrieron los para hechos. saber con qué se enfrentaban en cuanto a cuestión climática. Exacto. Entonces hice Sí. buena parte del recorrido del cruce de los Andes en verano, como efectivamente lo hizo San Martín. Estuve en la casa de Boulogne-sur-Mer, que está intacta, donde murió San Martín en Francia. En Francia, sí. Estuve, bueno, en muchos más sitios. Peregrinando. Peregriné hace ya varios años, y no con la intención de la novela, pero lo hice buena parte del recorrido de lo que fue el cruce de los Andes de Bolívar. Lo hice al revés de Bolívar, o sea, lo hice bajando hacia el llano, no subiendo. Obviamente no lo hice necesariamente por las trochas, ni a caballo, ¿no? Sí. Pero digamos, es muy importante para hablar. Digamos, en el caso de la novela El Mariscal Sucre, lo más importante fue ir al sitio de la batalla de Ayacucho. Claro. Y fui una semana antes del aniversario, es decir, buscando ese clima, la primavera peruana, y oler. Primero, yo pensaba que la batalla había ocurrido en medio de un gran frío, porque estos son casi páramos. No, era primavera y el clima, era muy otro, bueno. Era Claro. otro, era un buen clima, eran días claros, etc. La verdad, me encanta, es decir, una de las cosas que más gozo es visitar los sitios. Y trato de que haya cierta distancia de semanas, de meses, entre la visita y la escritura y la descripción, porque me gusta evocar, me gusta tener distancia. Ahora, tomo muchas fotos. También trabajo mucho mapas y todo para ubicarme geográficamente, para tener noción de las distancias. Sobre todo cuando se describe una batalla, pues tiene que tener el sitio, ¿no? Porque hay que mirar la estrategia, hay que mirar todo lo que eso conlleva. Antes de iniciar el estudio sobre Sucre, antes de escribir Ahí le dejo la gloria, usted tenía ya una admiración grande por estos personajes de la historia. Lo tuvo siempre, lo cultivó desde niño. En la casa había un culto, porque casi no hay colombiano, venezolano, ecuatoriano que no amemos a estos personajes. Una educación muy particular. Mi padre, escritor, periodista, gran lector, gran promotor de jóvenes escritores, de alguna manera padrino de García Márquez en el grupo de La Cueva en Barranquilla. Mi padre a mí en particular me instigó mucho a leer historia y a preocuparme por la historia de Colombia, pero siempre un culto por el ser humano y no por el ídolo, no por el héroe, sino por el personaje. O sea, lo que es interesante, cuando me regaló el libro de cartas de Sucre, me dijo, lo que es interesante aquí es Que ser humano. vas a encontrarlo, claro. Porque las cartas tienen Porque el ser si no humano. uno acaba Los partes mirando de guerra y las monumentos. leyes, exactamente. Sí, acaba mirando monumentos. Entonces aprendí eso, aprendí a que había que buscar lo que había y tratar de librarse de la necesidad de hacer juicios de valor. Son seres humanos. Definitivamente. ¿Por qué ahí le dejo la gloria y no ahí te dejo la gloria? Porque tanto Bolívar como San Martín se hablaban de usted, y eso lo encuentro en las cartas. ¿Ya? De hecho, hay una malísima maña
de hace unos años, que es que cada vez que hablamos de la colonia o de la independencia, creemos que todos hablaban en segunda persona del plural, vos y estáis y vosotros y no sé qué. Horrible, además que son como piedras en nuestro lenguaje. Más dramático que eso, en España no se hablaba así. Ese es un habla que en España se impone mucho más en el siglo XIX, más avanzado. Del mismo modo que el ceseo, ¿no? El ceceo, se impone después. Por eso nosotros no recibimos tanto esa herencia, no solamente porque llegaron muchos canarios y muchos andaluces, pero también vinieron muchos castellanos y muchos vascos que teóricamente y podrían habernos dejado esa herencia que no fue porque no se usaba tanto. Ahora, estos son investigaciones de lingüistas que vaya uno a discutirlas, porque pues nadie grabó, no había grabadoras. Claro, pero tienen una cierta razón de ser. En cambio, el usted y el vos y todo, las cartas, el usted era el uso corriente en la España que San Martín y Bolívar conocieron y en la América que conocieron. Entonces el usted, además así se escriben en las cartas. Sí. Hay algo más importante. Bolívar siempre le habla de tú a Manuelita. La amable loca. Le escribe de tú. Y Manuelita siempre te escribe de usted. Yo no sé si cuando hablaban hacían así, pero por lo menos tengo como defensa las cartas. Y en mis diálogos de ellos, en los diálogos que recreo de ellos dos, él le habla de tú y ella le contesta de usted. Y a la señora Villers, a Fanny de Villers, que era su prima o algo así, ¿le trata de tú? Lo que pasa es que ellos hablaban bastante en francés y ahí se usaba mucho el vous. Sí. Sí, pero le trata de tú. También, y ella también a Bolívar. Sí, porque ahí había una intimidad enorme en sus cartas, hasta el final de los días de Bolívar hay cartas de ella, ¿no? Sí. De Fanny. Bueno, la verdad es que nos quedaríamos horas de horas hablando con Mauricio Vargas Linares. Ha sido un descubrimiento de una mente lúcida que trata de investigar, de ser riguroso en esa investigación como buen periodista, pero que también le pone a volar aquella loca de la casa que hablaba también Ortega y Gasset. Gracias a Mauricio. Y con ustedes, queridos amigos, estamos luego de una pausa.